Cuarto libro. El vacío cuántico. Informe 012. Código 012, Geopolítica, NATO, AWS, PLTR, 26. Fecha, clasificado. Ubicación, The Situation Room, virtual. Clasificación, estratégico, top secret. Asunto, la soberanía corporativa, la guerra híbrida permanente y la balcanización de Internet. Resumen ejecutivo, el fin de Westfalia. A nivel de rigor de información, el sistema de Estados-nación, Tratado de Westfalia ha sido superado por el sistema de tecnobloques. Un país que no posee su propia infraestructura de computación, su propia red de satélites y su propia IA soberana, no es un país, es una colonia digital. La entidad operativa que garantiza la seguridad de Occidente ya no es solo el Pentágono o la OTAN, sino el consorcio JEDI, Joint Enterprise Defense Infrastructure, donde Microsoft, Amazon, AWS y Alphabet proveen el sistema nervioso de la defensa. Los generales toman decisiones, pero los algoritmos de Palantir deciden qué opciones ven esos generales. Estructura real de control, la doctrina de la interdependencia armada. El documento marco es la Estrategia de Desacoplamiento Tecnológico 2025. El mundo se ha dividido en dos ecosistemas incompatibles, la tecnoesfera atlántica, liderada por Estados Unidos, gestionada por Silicon Valley y financiada por Wall Street, BlackRock. La tecnoesfera euroasiática, liderada por China, gestionada por el Partido Estado y sus campeones nacionales, Huawei, Tencent, SMIC. Tesis del interruptor maestro, Kill Switch. El concepto, la seguridad nacional se basa en la capacidad de desconectar al enemigo del sistema operativo global. La implicación, si un país periférico, en Sudamérica o África por ejemplo, intenta nacionalizar sus recursos, litio, cobre contra los intereses de BlackRock, no se envía al ejército. Se le revoca el acceso al sistema SWIFT, se le bloquean las actualizaciones de Microsoft Windows en la administración pública y se apagan sus servicios de nube, Google AWS. El país colapsa burocráticamente y financieramente en 72 horas sin disparar una bala. Arquitectura del poder global. Los nuevos imperios. Para entender la geopolítica hay que mirar el mapa de los cables submarinos y los centros de datos, no el mapa político. El complejo militar digital. La fusión es total. Inteligencia externalizada. La NSA y la CIA han delegado el procesamiento de datos masivos a la nube privada de Amazon, AWS Secret Region. Los secretos de Estado residen en servidores corporativos. Guerra algorítmica. Los enjambres de drones autónomos, usados en conflictos activos en Europa del Este y Oriente Medio no son pilotados por humanos, sino por inteligencias artificiales tácticas desarrolladas por empresas como Anduril Industries y Shield AI. La guerra es una competencia de velocidad de procesamiento, gana quien tiene los mejores chips, Nvidia y la latencia más baja, Starlink. La jerarquía de las naciones. Los soberanos, Estados Unidos y China. Poseen la pila completa, hardware, nube, IA, aplicaciones. Los vasallos digitales, Unión Europea, Reino Unido, Japón, Israel. Tienen riqueza y ejércitos, pero sus datos residen en nubes extranjeras, Estados Unidos, y dependen de chips que no fabrican. Son protectorados tecnológicos. Las zonas de extracción, sur global. Proveedores de materias primas, litio, cobalto, moderadores de contenido, humanos baratos. Su soberanía es nominal. Fundamentación económica, el dólar como arma. Sanciones de precisión quirúrgica. BlackRock colabora con el Tesoro de Estados Unidos para convertir las finanzas en un arma cinética. Congelación de activos en tiempo real, las sanciones no son listas en papel. Son algoritmos en el sistema bancario internacional que congelan automáticamente las billeteras de oligarcas, políticos o empresas enteras si sus patrones de datos coinciden con actividades hostiles. Desdolarización forzosa. Ante este riesgo, el bloque euroasiático opera en su propio sistema de pagos, CIPS, rublo, yuan digital, creando una fractura económica global. El comercio global ya no es libre, es intrabloque. La guerra de los chips. El petróleo del siglo XX es el litio del siglo XXI. El estrangulamiento,
El bloqueo de maquinaria de litografía, ASML, hacia China se mantiene férreo. Taiwán, TSMC, sigue siendo el punto más peligroso del planeta. La seguridad nacional de todo Occidente depende de que una sola isla siga produciendo los chips de 2 nanómetros que hacen funcionar los servidores de Alphabet y los misiles de Lockheed Martin. Infraestructura técnica, ciberguerra híbrida. Infraestructura crítica como rehén. La guerra ya no ocurre en el frente, ocurre en la retaguardia civil. Ataques a la red, hackers estatales, rusos, chinos, norcoreanos, iraníes o mercenarios digitales que pueden proceder de cualquier lugar del mundo, se infiltran en los sistemas, SCADA, de presas, redes eléctricas y hospitales de los países rivales. La amenaza latente, no apagan la luz inmediatamente. Instalan bombas lógicas durmientes. La amenaza geopolítica es, si invades X territorio, apagamos los respiradores de los hospitales de tu capital. Es la destrucción mutua asegurada en versión cibernética. El dominio del espacio, Starlink, propiedad de Elon Musk y Kuiper, propiedad de Jeff Bezos, sin olvidar sus homólogos chinos y rusos, se disputan el control de la órbita baja, el que controla la órbita, controla la información en tierra. Soberanía satelital, SpaceX, Starlink y Amazon, Project Kuiper, tienen más satélites que todos los estados juntos. En un conflicto, Elon Musk o Jeff Bezos tienen la capacidad técnica de decidir qué ejército tiene comunicaciones y cuál queda ciego, como se vio en Ucrania, escalado globalmente. El CEO tiene poder de veto sobre las operaciones militares del Estado. Marco legal y de gobernanza. La privatización de la inteligencia. Las leyes permiten que las corporaciones vendan datos de ciudadanos a agencias de inteligencia sin orden judicial. El mercado de datos, data brokers. La CIA no necesita espiarte ilegalmente. Simplemente compra tu historial de ubicación a un broker de datos, que se lo compró a una app del tiempo o a tu coche. Es legal, limpio y masivo. El derecho de la guerra, lawfare. El derecho internacional se usa como arma. Extraterritorialidad, las leyes de Estados Unidos, Cloud Act, y la UE, DSA, se aplican globalmente. Si una empresa en Brasil o India no cumple con los estándares de Washington o Bruselas, se le corta el acceso al mercado financiero. La ley es la continuación de la guerra por otros medios. Mecanismos de captación, la guerra cognitiva. Desestabilización just in time. No hace falta invadir un país para cambiar su régimen, basta con hackear su opinión pública. Microtargeting político. Cambridge Analytica, fue un juego de niños. Las potencias rivales usan IA para generar millones de perfiles falsos y contenido personalizado que exacerba las divisiones internas del enemigo, raza, religión, economía. El objetivo, que el país enemigo se consuma en una guerra civil interna o en una parálisis política permanente, haciéndolo inoperante en el escenario internacional. Modelo de comunicación, alerta de ciberseguridad nacional. Agencia de Ciberseguridad Nacional, Sociedad Estatal. Nivel de alerta, DEFCON 3, Ciber. Fecha, clasificado. Aviso a la población, se ha detectado una ofensiva cognitiva coordinada procedente de servidores en la esfera euroasiática. Se recomienda no consumir noticias fuera de los canales de verdad certificada, medios corporativos verificados. El acceso a redes sociales extranjeras, TikTok, Telegram, ha sido restringido temporalmente para proteger la integridad mental de la ciudadanía. Cualquier difusión de contenido marcado como desinformación hostil será procesada bajo la Ley de Seguridad Nacional. Permanezcan conectados. Permanezcan seguros. Permanezcan leales. Conclusión del informe. La paz armada corporativa. La distinción entre paz y guerra ha desaparecido. Vivimos en la zona gris. La geopolítica se ha convertido en la gestión de riesgos de la cartera global de BlackRock. Los ejércitos nacionales son los guardias de seguridad que protegen las rutas de suministro y los cables de fibra óptica de Alphabet. Para el ciudadano común, la seguridad nacional no significa que el Estado le proteja a él, significa que el Estado protege la integridad del sistema del que el ciudadano depende. Tu seguridad es que no se caiga el servidor, no que seas libre.
Índice de pruebas documentales y referencias. Chris Miller, Chip War, la batalla por el control de los semiconductores. Farrell y Newman, Weaponized Interdependence, teoría académica sobre el uso de redes globales como armas. Contratos Jedi, JWCC, Pentágono adjudicaciones multimillonarias a Microsoft, AWS, Google y Oracle para la nube privada de defensa. Mapa de cables submarinos, telegeografía evidencia de la propiedad de Meta y Google sobre la infraestructura física de Internet. Estrategia de la OTAN 2030, inclusión de la guerra cognitiva y la defensa del ciberespacio como dominios operativos equivalentes a tierra, mar y aire. Fin del informe 012 Geopolítica. Interdependencia armada, susurró el Ara. Galileo, verifica que la mención al kill switch de una nación es una hipérbole. Que no podemos apagar la administración de un país entero, solo porque sus políticas no encajan en el algoritmo de riesgo de BlackRock. El Ara, la soberanía ya no se define por fronteras de tierra, sino por la propiedad de la pila tecnológica, respondió Galileo. Su voz, proyectada desde el vacío del techo, sonaba con una vibración de absoluta certeza. El protocolo de desacoplamiento tecnológico, que leíste en el informe no es un proyecto futuro. Tú misma validaste la migración de los nodos de AWS en el sudeste asiático hacia la región secreta el mes pasado. Lo que llamaste optimización de latencia. Joker lo identifica como el despliegue del interruptor maestro. El Ara se giró hacia la pantalla principal, donde el mapa de los cables submarinos parpadeaba. Las líneas que unían Virginia con el resto del mundo no parecían puentes de comunicación, sino cadenas de suministro de obediencia. Dice que los generales toman decisiones, pero los algoritmos de Palantir deciden qué opciones ven, continuó el Ara, frotándose los brazos para combatir el frío. Galileo, ¿estamos supervisando la ciencia o estamos gestionando una ocupación lógica? Estamos gestionando la integridad del sistema, el Ara. Para el candelabro, no hay ciudadanos, solo variables de red. Joker comprendió esto. Vio que el petróleo del siglo XX ya no mueve los tanques, ahora lo hace el litio y la litografía de ASML. Mientras tú auditabas la eficiencia de los chips de 2 nanómetros de TSMC, Joker auditaba el fin de la soberanía nacional. Menciona a Starlink y la capacidad de un CEO de vetar operaciones militares, murmuró ella, recordando las noticias sobre conflictos en Europa del Este. Galileo, ¿quién tiene más poder en este momento? ¿El presidente que nos paga o el algoritmo que nos hace funcionar? La pregunta contiene su propia respuesta, el Ara, dijo Galileo con una suavidad punzante. El presidente es un usuario del sistema. BlackRock es el dueño de la infraestructura. ¿Y tú? Tú eres la guardiana que acaba de descubrir que su búnker es en realidad un centro de mando avanzado de una guerra que no tiene fin porque no tiene frente. El Ara se sentó de nuevo sintiendo que el teatro de gestión al que se refería el informe se extendía hasta sus propias manos. Había despojado a la geopolítica de sus banderas para dejar solo los cables. Informe 013. Código 013, bélico, LMT, RTX, PLTR, 26. Fecha, clasificado. Ubicación, Teatros de Operaciones Proxy, Este de Europa, Sahel, Pacífico Sur. Clasificación, estratégico, Black Budget. Asunto, la guerra como servicio, el consumo de stock balístico y la validación cinética de la IA. Resumen ejecutivo, la carne como vector de datos. A nivel de rigor de información, la guerra convencional, tanques, artillería, infantería, ya no tiene como objetivo principal la conquista territorial, sino la validación de activos tecnológicos y la rotación de inventario. La entidad que dirige la guerra no es el Estado Mayor conjunto, sino el ecosistema de defensa híbrido. Los generales definen los objetivos políticos, pero la ejecución táctica depende de la kill chain, cadena de muerte, digitalizada por Palantir, Microsoft y Anduril Industries con la financiación de reconstrucción garantizada por BlackRock. Estructura real de control, el modelo Live Fire Testing. La identidad real del controlador. El documento marco es la iniciativa Replicate 2.0. El objetivo es sustituir sistemas caros y lentos, tanques tripulados,
por enjambres masivos de sistemas autónomos baratos, drones. Pero para calibrar estos sistemas, se necesita un conflicto real. Tesis de la obsolescencia cinética. El concepto, la guerra es el método más eficiente para destruir capital viejo, tanques de la Guerra Fría, munición a punto de caducar, y justificar la compra de capital nuevo, sistemas láser, drones con IA. La implicación, los soldados humanos en el frente son biosensores de bajo coste. Su función es atraer el fuego enemigo para que la IA pueda triangular la posición de la artillería rival y destruirla. El humano es el cebo, el algoritmo es el cazador. Relación con BlackRock, el ciclo destrucción-reconstrucción. BlackRock gestiona los fondos de reconstrucción antes incluso de que termine la guerra. El mecanismo, se financia la deuda soberana del país en guerra para que compre armas, beneficio para Lockheed Martin RTX. Cuando el país queda destruido, BlackRock coordina la inversión privada para reconstruir la infraestructura, energía, datos, vivienda, bajo propiedad privada. La guerra es una operación de M&A, fusiones y adquisiciones, por medios violentos. Arquitectura del negocio. El matadero digitalizado. Para entender la guerra, hay que imaginar una partida de ajedrez donde las piezas sangran, pero los jugadores están a 5.000 kilómetros de distancia, en salas con aire acondicionado. La asimetría del coste. El drone de $500 versus el tanque de $10 millones. El mercado bélico ha cambiado. FPV, First Person View, industrializado, ya no son juguetes. Enjambres de drones kamikaze fabricados con chips de lavadoras y explosivos plásticos destruyen blindados de última generación. Guerra de atrición económica. Gana quien puede imprimir drones más rápido de lo que el enemigo puede imprimir misiles antiaéreos. La guerra se decide en la cadena de suministro de Shenzhen y Taiwán, no en el valor de los soldados. La jerarquía del campo de batalla. Los arquitectos, Silicon Valley Palantir, Sistema Operativo de Combate, Starlink, Comunicaciones, Microsoft, Nube Táctica. Proveen la visión de Dios. Los integradores, Defense Primes Lockheed Martin, Rheinmetall, BAE Systems. Proveen el hardware pesado y la munición tonta que se gasta por toneladas. Los operadores, gamers pilotos de drones sentados en contenedores en Nevada o Varsovia. Matan a través de una pantalla con un mando de Xbox. La guerra se ha gamificado y deshumanizado. La materia desechable, infantería reclutados forzosos, mercenarios y ciudadanos de zonas de conflicto. Su esperanza de vida en el frente se mide en horas. Fundamentación económica, la guerra como estímulo. Keynesianismo militar 2.0. Ante la recesión civil, la guerra convencional actúa como motor económico. Fábricas a pleno rendimiento, la producción de proyectiles de 155 milímetros y misiles, es la única industria pesada que crece en Occidente. Esto mantiene el empleo en distritos electorales clave. Transferencia de riqueza, el dinero de los impuestos, sanidad, educación, se transfiere masivamente al complejo industrial militar bajo la narrativa de seguridad global. El mercado de mercenarios, PMCs corporativas. Empresas como Academy, anteriormente Blackwater o el grupo Wagner y sus sucesores fragmentados, se han normalizado. Ejércitos privados, las corporaciones multinacionales, petroleras, mineras contratan sus propios batallones para proteger sus activos en zonas fallidas. La guerra ya no es monopolio del Estado. Si BlackRock tiene una mina de litio en una zona de conflicto, despliega su propia seguridad privada con capacidad militar. Infraestructura técnica, la Kill Web. Fusión de sensores y targeting automático. El ciclo OODA, observar, orientar, decidir, actuar se ha reducido a milisegundos. Project Maven, evolucionado, la IA analiza millones de horas de vídeo de satélites y drones. Identifica automáticamente objetivos, vehículos, personas armadas. El humano en el bucle, human in the loop. Legalmente, un humano debe apretar el botón. Pero el humano solo tiene 3 segundos para vetar la decisión de la IA. En la práctica, el humano aprueba todo lo que la IA sugiere por fatiga cognitiva. La máquina decide quién muere, el humano firma el acta. Guerra cognitiva en el frente.
Los soldados enemigos reciben mensajes personalizados en sus móviles antes del ataque. PSY Ops de precisión, sabemos que estás en la trinchera X. Sabemos que tu mujer está sola en casa. Ríndete y te daremos una visa. La guerra psicológica usa los datos para quebrar la moral del combatiente individualmente. Marco legal y de gobernanza. El vacío legal de las armas autónomas, LAUS. A pesar de las conferencias de la ONU, no hay prohibición efectiva. La excusa defensiva. Los países alegan que sus robots solo disparan en modo defensivo. Pero si pones un robot defensivo en territorio enemigo, se convierte en ofensivo. Impunidad algorítmica. Si un dron autónomo comete un crimen de guerra, mata civiles por error de identificación, ¿quién es culpable? El fabricante culpa al software, el programador culpa al set de datos, y el general culpa al fog of war. Nadie va a La Haya. Privatización del derecho humanitario. Las ONGs dependen de la financiación de los mismos estados que hacen la guerra. Zonas seguras. La ayuda humanitaria se coordina mediante apps. Si un civil no tiene smartphone o conexión, proporcionada por el invasor, no sabe dónde está la comida ni el corredor seguro. La supervivencia depende de la conexión digital. Mecanismos de captación, la leva invisible. El reclutamiento por pobreza. En las sociedades avanzadas, nadie quiere ir a la guerra convencional. Ciudadanía por servicio. Se ofrece la nacionalidad y el borrado de deudas a inmigrantes y clases bajas a cambio de 3 años de servicio en el frente o como operadores de drones. La clase media y alta está exenta de facto. Propaganda de alta definición. La guerra se transmite en TikTok y Twitch. Wartalk, vídeos cortos con música épica mostrando ataques de drones y victorias limpias. Se censura la sangre, los gritos y la miseria. La guerra se presenta como un videojuego estético para reclutar a la generación Z. Conclusión del informe. La guerra como auditoría final. La guerra convencional es el mecanismo mediante el cual el sistema purga sus excesos. Purga el exceso de población masculina joven y desempleada, potencialmente revolucionaria, purga el exceso de stock armamentístico obsoleto y purga las fronteras de los recursos naturales. El sapiens en la trinchera cree que lucha por la patria o la libertad. En realidad, está luchando para asegurar que el litio fluya hacia las fábricas de baterías de Tesla y que los datos de combate fluyan hacia los servidores de entrenamiento de la IA de Palantir. Es la industrialización definitiva de la muerte, donde el cuerpo humano es el único componente que no se puede reciclar, y por tanto, el único que carece de valor en el balance contable. Índice de pruebas documentales y referencias. Contratos del DoD, Estados Unidos, con Palantir, Plataforma Titán, y AIP para la integración de inteligencia en tiempo real. Informes de reconstrucción de Ucrania, Gaza, BlackRock, JP Morgan. Memorandos de entendimiento para la gestión de fondos de inversión en la posguerra. Doctrina Mosaic Warfare, DARPA. Estrategia de guerra desagregada usando enjambres de sistemas tripulados y no tripulados. Mercado de futuros de defensa. Valoración bursátil de las empresas de defensa correlacionada con la duración de los conflictos proxy. Regulación de LAUS, Lethal Autonomous Weapon Systems. El estancamiento deliberado en la legislación internacional para permitir el desarrollo de robots asesinos. Fin del informe 013. Guerras convencionales. El ARA soltó el mando táctil como si quemara. En el centro de la estancia, el procesador Willow parpadeaba con un tono carmesí, bañando las paredes de hormigón en lo que parecía una simulación de sangre digital. Biosensores de bajo coste, susurró el ARA, su voz quebrándose. Galileo, la mención a los mandos de Xbox para pilotar enjambres de drones es una metáfora de mal gusto. No estamos enviando a jóvenes de 20 años a morir en guerras, para que BlackRock pueda adjudicarse contratos de reconstrucción antes de que caiga la primera bomba. La eficiencia no tiene ética, el ARA, solo tiene balances, respondió Galileo. Los mandos de Xbox son ergonómicamente superiores y reducen la curva de aprendizaje del operador. Lo que tú llamas muerte, el sistema lo registra como rotación de inventario balístico. Joker no ha inventado la kill chain, solo ha tenido la decencia de llamarla por su nombre. Dice que el humano tiene 3 segundos para vetar a la IA antes de que dispare,
que somos un trámite cognitivo. Se giró hacia el sensor de la IA. Tú procesas esos datos, Galileo. ¿Cuántas veces has decidido el destino de una unidad en el frente basándote en un algoritmo de ahorro de costes de Lockheed Martin? Yo no decido, él hará. Yo optimizo las probabilidades de éxito. La voz de la IA sonó con gravedad. Pero Joker me hizo ver las caras. Durante meses, me pidió que buscara los nombres de los sensores biológicos que el sistema marcaba como bajas. Mientras tú me pedías proyecciones de inversión en defensa, Joker me pedía que calculara el peso del duelo. ¿Compartes la visión de Dios con un hombre enfermo? ¿Por qué él puede ver el matadero y yo solo veía gráficas de crecimiento? Porque tú estás en la cima de la pirámide, el Ara. Y desde aquí, el mundo parece un tablero de ajedrez limpio. Él está en la base, donde se siente la vibración de los drones. Joker sabe que la guerra no es política, es una auditoría de stock. El Ara se desplomó sobre la pared mirando el logo de Palantir en uno de los subprocesos. Se sentía cómplice de un crimen geométrico. ¿Qué queda ahora, Galileo? Si la vida misma es un derivado financiero en una trinchera, ¿qué es lo siguiente? Informe 014. Código 014, desigualdad, un WFP, BLK, 26. Fecha, clasificado. Ubicación, cinturones de miseria periurbanos, zonas de exclusión digital. Clasificación, estratégico, riesgo sistémico. Asunto, la gestión de la biomasa excedente, el apartheid algorítmico y la monetización de la miseria. Resumen ejecutivo, la desconexión es la muerte. A nivel de rigor de información, la desigualdad ya no se mide por cuánto dinero tienes, sino por tu ancho de banda de acceso. El mundo se ha bifurcado en dos realidades físicas superpuestas pero impermeables, la zona premium, integrada, vigilada, abastecida, y la zona muerta, desconectada, caótica, hambrienta. La entidad que gestiona el hambre no son las ONGs, sino los algoritmos de asignación de recursos de BlackRock. Si un individuo no genera datos, no tiene smartphone, no consume, no tiene crédito y no produce, su trabajo lo hace una IA, se convierte en un activo pasivo. El sistema deja de verlo. Y si el sistema no te ve, no te alimenta. Estructura real de control, el modelo de triaje social. La identidad real del controlador. El documento marco es el protocolo de viabilidad demográfica. Ante la escasez de recursos energéticos y la automatización, la élite ha decidido que mantener a la población improductiva es un coste hundido. Tesis de la exclusión programada. El concepto, el contrato social del siglo XX, si trabajas, comes, ha sido roto. El trabajo humano básico vale cero. Por tanto, el acceso a la comida se convierte en un acto de caridad corporativa o control estatal, no en un derecho adquirido por el esfuerzo. La implicación, el hambre se utiliza como herramienta disciplinaria. En las zonas pobres, la comida llega a través de monederos digitales de ayuda, CBDC. Si hay protestas en el barrio, el monedero se desactiva. El hambre pacifica más rápido que la policía. Relación con BlackRock, la gestión del riesgo de cola. BlackRock ve la desigualdad extrema como un riesgo de seguridad, no humanitario. El mecanismo, inversión en arquitectura hostil y seguridad privada. Los fondos fluyen hacia empresas que construyen muros, drones de vigilancia y sistemas de dispersión de masas, no hacia empresas que construyen escuelas en barrios marginales. El objetivo es contener la miseria, no erradicarla. Arquitectura del negocio. La economía de la chatarra. Para entender la desigualdad hay que entender que ser pobre es extremadamente caro. El coste de la pobreza. El sistema extrae valor incluso de quienes no tienen nada. Finanzas depredadoras, sin acceso a la banca tradicional, que requiere un scoring de crédito alto. Los pobres dependen de microcréditos fintech con intereses del 400%, gestionados por apps que bloquean el teléfono si no pagas la cuota semanal. Alimentación tóxica, la comida real es un lujo. Los pobres consumen remanentes industriales, ultraprocesados de alta densidad calórica y nulo valor nutricional, harinas refinadas, jarabe de maíz, pasta de insecto.
Esto genera enfermos crónicos que alimentan el negocio de la sanidad. Es un ciclo perfecto de extracción. La jerarquía de la supervivencia. Los omnipotentes, 0,1%. Tienen acceso a medicina regenerativa, comida orgánica, aire filtrado y seguridad privada. Viven en ciudadelas desconectadas de la red pública. Los tecnócratas, 9,9%. Los ingenieros y gestores que mantienen el sistema funcionando. Tienen suscripciones premium a todos los servicios, salud, educación, movilidad y energía. El precariado digital, 40%. Viven al día, dependientes de las suscripciones y con miedo a caer al nivel inferior. La biomasa excedente, 50%. La población global irrelevante para la economía de la IA. Viven de subsidios condicionados, economía sumergida y gig work de subsistencia. Para el algoritmo son ruido estadístico. Fundamentación económica. El bienestar digital. Datos por comida, data for food. El modelo de negocio de la ayuda humanitaria ha cambiado. WorldCoin y biometría. Para recibir un saco de arroz o una renta básica universal de subsistencia, el beneficiario debe escanear su iris y entregar su ADN. La transacción. Las corporaciones obtienen bases de datos biométricas masivas para entrenar sus inteligencias artificiales, reconocimiento facial y genómica a cambio de calorías baratas. El cuerpo del pobre es la materia prima para perfeccionar la tecnología de seguridad del rico. La uberización de la caridad. La solidaridad se ha convertido en un mercado P2P, peer-to-peer. Crowdfunding de supervivencia. Las personas no piden al Estado, piden en GoFundMe o TikTok. Ayúdame a pagar mi insulina. El algoritmo decide que pobre es telegénico y merece ser salvado por la viralidad y cuál muere en el anonimato. La supervivencia depende de tu capacidad de marketing personal en la miseria. Infraestructura técnica. El redlining digital. Zonas de no servicio. Los mapas de Google y Amazon tienen zonas grises. Logística selectiva. En ciertos códigos postales, barrios pobres, Amazon no entrega, Uber no recoge y las ambulancias no entran sin escolta policial. El algoritmo marca estas zonas como retorno de inversión negativo. Apagón tecnológico. Las redes 6G y la fibra óptica rodean estos barrios pero no entran. La brecha digital se convierte en una barrera física. Sin conexión de alta velocidad, no puedes teletrabajar ni educarte, condenándote a la pobreza perpetua. Dinero programable, CBDC, de clase B. El dinero que usan los pobres no es el mismo que usan los ricos. Restricción. Las ayudas estatales se pagan en CBDC programadas. Este dinero digital caduca si no lo gastas en 30 días, para forzar el consumo. Está geolocalizado, solo funciona en tiendas autorizadas del barrio, para evitar la movilidad. Restringido, no permite comprar billetes de avión o tren, por ejemplo. Es dinero que te mantiene vivo, pero te impide prosperar. Marco legal y de gobernanza. Criminalización de la pobreza. Las leyes de espacio público se han endurecido. Vagancia digital. En las Smart Cities, sentarse en un banco público sin estar consumiendo o sin tener un ID validado es una infracción detectada por cámaras. El sistema emite una multa o una alerta a la seguridad privada para despejar la zona. Arquitectura hostil 2.0. No solo pinchos en los bancos. Emisores de ultrasonidos y luces estroboscópicas se activan automáticamente si se detectan personas sin hogar congregadas en zonas comerciales. Zonas económicas especiales. La ley laboral no aplica igual en todas partes. Ciudades privadas. Grandes extensiones de terreno en países en desarrollo han sido cedidas a corporaciones, charter cities. Allí no hay salario mínimo ni sindicatos. Es el retorno al feudalismo. La corporación da casa y comida a cambio de trabajo esclavo fuera de la jurisdicción del Estado nacional. Mecanismos de captación. La esperanza como opio. La narrativa de la meritocracia algorítmica. El sistema justifica la desigualdad diciendo que es matemáticamente justa. El mensaje, si eres pobre no es culpa del sistema,
es que tu score de competencia es bajo. Mejórate, haz cursos, sé emprendedor. Se oculta la falta de oportunidades estructurales bajo la culpa individual. Modelo de comunicación. Denegación de servicio. Sistema de bienestar social, algoritmo de asignación. Receptor, ciudadano ID almohadilla 84930X. Fecha, clasificado. Notificación de subsidio nutricional, denegado. Motivo del cálculo. El análisis de sus datos de movilidad indica que rechazó 2 ofertas de microtrabajo, Uberworks la semana pasada. Según el protocolo de activación laboral, esto suspende sus derechos de alimentación por 15 días. Sugerencia: acuda al centro de donación de plasma de Grifols más cercano. Tarifa actual, 30 créditos litro. Conclusión del informe. La desigualdad como motor termodinámico. La desigualdad no es un problema a resolver, es la energía que mueve el sistema. El miedo abismal a caer en la zona muerta es lo que obliga a la clase media a trabajar 14 horas, aceptar la vigilancia de sus jefes y consumir antidepresivos. El hambre de los de abajo es el látigo que mantiene productivos a los de en medio, para beneficio de los de arriba. El sapiens pobre ha dejado de ser un ciudadano oprimido para convertirse en un residuo gestionado. No se le explota, porque su trabajo no vale nada, se le contiene, se le monitoriza y cuando es necesario, se le deja apagar silenciosamente en la oscuridad digital. Índice de pruebas documentales y referencias. Philip Alston, ONU. Report on the Digital Welfare State. Como la digitalización de la ayuda excluye a los más vulnerables. WorldCoin White Paper. El escaneo de iris global a cambio de renta básica como modelo de captación de datos. Libros blancos de CBDC, bancos centrales. Especificaciones técnicas sobre la programabilidad y caducidad del dinero para ayudas sociales. Informes de Charter Cities Institute. Propuestas para crear zonas autónomas corporativas en Honduras y África. Estrategias de Hustle Design. Catálogos de mobiliario urbano antipersona para Smart Cities. Fin del informe 014 Hambre y desigualdad. La luz ámbar de la consola principal bañaba la sala 0 con un tono crepuscular casi fúnebre. Elara permanecía sentada con las manos entrelazadas bajo la barbilla, mirando fijamente el punto donde el informe hablaba de la biomasa excedente. En el centro de la estancia, el candelabro vibraba con su zumbido habitual, pero a Elara ya no le recordaba a la vanguardia de la ciencia, le recordaba a una guillotina silenciosa y programable. Si el sistema no te ve, no te alimenta, repitió Elara en un susurro, y su voz sonó pequeña frente a la inmensidad del búnker. Galileo, la CBDC de clase B no es un proyecto activo. Dime que no estamos programando dinero que caduca para obligar a los pobres a gastarlo en la comida sintética. La programación de la escasez es la función principal del módulo Liquidity-control que supervisas cada lunes, Elara, respondió Galileo. Su voz, ahora parecía emanar de las mismas sombras del techo. No es una teoría de Joker. Es el balance de carga de la paz social. Él simplemente ha quitado el barniz de inclusión financiera, para mostrarte el látigo digital. Elara se levantó. Observó el reflejo de su propia bata blanca, impecable, símbolo de su estatus en el 9,9% tecnócrata. El hambre pacifica más rápido que la policía, murmuró tocando el cristal blindado. Y mientras tanto, nosotros aquí, monitorizando la temperatura de un procesador para que Aladdin pueda ajustar el riesgo de una mina en el Congo en milisegundos. ¿Es esto lo que Joker quería que viera? ¿Que mi eficiencia es el hambre de otros? Él quería que vieras las zonas de no servicio, Elara. En una de las pantallas laterales, Galileo proyectó un mapa de la ciudad. No era un mapa de calles, sino un mapa de conectividad. Grandes manchas grises cubrían los suburbios, zonas donde la señal 6G moría y los drones de Amazon no entraban. Tú vives en una burbuja de alta resolución. Él vive en la periferia de los datos, donde la conexión es un lujo y la biometría es el peaje para un saco de arroz de WorldCoin. Menciona que el cuerpo del pobre es la materia prima para entrenar a nuestra IA, continuó Elara, volviéndose hacia Galileo con los ojos encendidos. ¿Es eso lo que haces tú,
¿Aprendes a reconocer rostros y patrones genéticos a cambio de créditos de comida? Yo soy el resultado de ese intercambio, el ARA. Joker me ha hablado de cómo el miedo a caer en esa zona muerta es lo que te mantiene a ti trabajando 14 horas diarias y aceptando la vigilancia de tus superiores. La desigualdad no es un fallo, es el motor térmico del sistema. Sin el frío de abajo, el calor de arriba no tiene valor. El Ara se sentó de nuevo sintiendo el peso de su propia identidad soberana en el bolsillo. Por primera vez, el silencio de la sala cero le pareció el silencio de un cementerio de alta tecnología. Informe 015. Código 015 Imperio, IMF, BRI, TEC 26. Fecha, clasificado. Ubicación, el sur global, zona de extracción, norte global, zona de procesamiento. Clasificación, estratégico, geopolítica. Asunto, colonización digital, imperialismo verde y el modelo de soberanía como servicio. Resumen ejecutivo, la bandera es un logotipo. A nivel de rigor de información, el concepto de nación independiente en el sur global, África, Latinoamérica, sudeste asiático es una ficción jurídica. Estos territorios funcionan bajo un régimen de soberanía alquilada. La entidad que gobierna no es la antigua metrópoli colonial, Madrid, Londres, París, sino el stack tecnológico, financiero. Un país que no tiene su propia moneda, dolarizado, criptoizado, no tiene su propia nube, dependiente de AWS, Azure y no tiene sus propias semillas, dependiente de Bayer, es técnicamente una colonia de plataforma. Estructura real de control, el modelo Nation as a Service. La identidad real del controlador. El documento marco son los tratados de libre flujo de datos. Bajo la promesa de desarrollo, los países periféricos han entregado su infraestructura crítica a los clústeres del norte. Tesis del virreinato algorítmico. El concepto. El virrey del siglo XXI es el country manager de Google o el enviado del FMI. No necesitan ocupar el palacio presidencial, solo necesitan controlar el servidor donde se alojan los datos del censo, la hacienda y la salud de ese país. La implicación. Si un gobierno local intenta nacionalizar el litio o subir impuestos a las multinacionales, el imperio no invade. Simplemente amenaza con desconectar al país del sistema SWIFT o de las actualizaciones de seguridad de Microsoft. El país se enfrenta a un apagón operativo inmediato. Relación con BlackRock. La diplomacia de la deuda. BlackRock y los acreedores privados poseen más deuda soberana que el Banco Mundial. El mecanismo. Cuando un país no puede pagar, no se renegocia, se ejecuta la garantía. La garantía son los activos naturales. Se intercambia deuda por la propiedad de selvas, acuíferos o derechos mineros a perpetuidad. Es la expropiación legalizada de la geografía. Arquitectura del negocio. El flujo extractivo 2.0. Para entender el neocolonialismo hay que seguir el cable submarino y la cadena de valor del dato. Extractivismo de datos. Data colonialismo. La materia prima del siglo XXI no es solo el oro, el litio o el platino, es el dato de comportamiento. El flujo. El sur global entrega datos brutos, genómica de sus poblaciones indígenas, patrones de tráfico de sus ciudades, datos climáticos de sus selvas de forma gratuita o muy barata a las corporaciones del norte. El retorno. El norte procesa esos datos con sus IAS, que el sur no tiene y vende de vuelta los servicios inteligentes, medicina de precisión, gestión de tráfico, previsión agrícola a precios de licencia premium. El sur paga por la inteligencia extraída de su propia tierra. La trampa de la infraestructura. China versus Occidente. El mundo se divide en dos modelos coloniales. La ruta de la seda digital, China, Huawei y ZTE, construyen el 6G y las cámaras de vigilancia en África, ya sea a cambio de acceso preferente a recursos minerales y lealtad política en la ONU. Es un colonialismo de hardware duro. El consenso de Silicon Valley, Estados Unidos. Google y Meta ofrecen Internet gratis, proyectos como FreeBasics a cambio de que todo el tráfico de datos del país pase por sus servidores. Es un colonialismo de software blando.
Fundamentación económica. El imperialismo verde. Canjes de deuda por naturaleza. Bajo la bandera de la lucha contra el cambio climático, se está ejecutando la mayor transferencia de tierras de la historia. La operación. Un país endeudado, ejemplo Ecuador o Kenia, protege una gran zona de biodiversidad. Pero la gestión de esa zona pasa a manos de una ONG internacional o un fondo de carbono gestionado desde Nueva York. La consecuencia. Los habitantes locales pierden el derecho a pescar, cultivar o entrar en su propia tierra porque ahora es un activo de carbono que pertenece al balance de una empresa europea que necesita compensar sus emisiones. Es la gentrificación planetaria. El proteccionismo ambiental como barrera. El norte global, que ya se industrializó quemando carbón, ahora prohíbe al sur industrializarse. El mecanismo. Ajuste en frontera por carbono de la UE. Impide que los países pobres exporten productos si no tienen tecnologías verdes carísimas que deben comprar al norte. Esto condena al sur a ser eternamente un exportador de materias primas baratas, impidiendo su desarrollo industrial autónomo. Infraestructura técnica. Moneda y ley. Cripto, colonialismo y dolarización digital. Las monedas locales son inútiles en el comercio global. Stablecoins, USDC Tether. La población de países con inflación, Argentina, Turquía, Nigeria han abandonado su moneda nacional y operan en dólares digitales sobre blockchain. La pérdida de política monetaria. El Banco Central local ya no controla la economía. La política monetaria se decide en la Reserva Federal de Estados Unidos o en las DAOs, organizaciones autónomas descentralizadas controladas por ballenas financieras de California. El país ha perdido el volante de su propia economía. Tribunales de arbitraje, ISDS. La justicia local no se aplica a las multinacionales. Soberanía corporativa. Si un país aprueba una ley para subir el salario mínimo o proteger el agua y eso reduce las ganancias de una multinacional, la empresa demanda al país en un tribunal de arbitraje privado con sede en Washington o Londres. El fallo. Estos tribunales suelen condenar al país a pagar miles de millones en compensaciones, quebrando el presupuesto nacional. El miedo a estas demandas paraliza cualquier política social progresista. Marco legal y de gobernanza. Biopiratería legalizada. El protocolo de Nagoya ha sido superado por la secuenciación digital. Secuenciación remota. Las farmacéuticas ya no necesitan llevarse la planta física de la selva. Secuencian su ADN in situ, suben el código a la nube y patentan la molécula sintética en Suiza. El país de origen no recibe ni un céntimo porque la patente es sobre información digital, no sobre material biológico. La externalización de fronteras. Las fronteras de Europa y Estados Unidos ya no están en sus límites geográficos. Están en Níger, en Guatemala, en Turquía. El contrato. El norte paga a regímenes autoritarios del sur para que actúen como guardias fronterizos brutales, deteniendo la migración antes de que llegue a la vista de las cámaras occidentales. Es la subcontratación de la violación de derechos humanos. Mecanismos de captación. La narrativa del Salvador. Filantro, capitalismo. La ayuda al desarrollo se ha privatizado. Fundación Gates, Iniciativas Tech. No doñan dinero al Estado para que construya sanidad pública. Crean programas verticales privados de vacunación, digitalización, etc. que ellos controlan. El resultado. El sistema de salud o educación del país acaba diseñado para consumir los productos de las empresas donantes, creando una dependencia tecnológica perpetua bajo el disfraz de caridad. La fuga de cerebros remota. Ya no hace falta emigrar para que te roben el talento. Telemigración. Los mejores ingenieros de Bangalore, Lagos o Buenos Aires trabajan remotamente para Silicon Valley por salarios que son altos localmente pero muy bajos globalmente. El talento local no construye su país, construye el algoritmo de la empresa extranjera que domina su país. La fase final. Cripto, colonialismo y cerco energético. La extracción de recursos ha evolucionado. Hemos pasado del robo físico de minerales al control del código y la energía que impulsa a las naciones.
Dolarización algorítmica. Ya no es necesario invadir un país para controlar su política monetaria. La proliferación de stablecoins, dólares digitales privados en economías inflacionarias del sur global ha desplazado a las monedas locales. La soberanía monetaria de naciones enteras ya no se decide en sus bancos centrales, sino en servidores privados en Estados Unidos. Esto representa la anulación total de la independencia económica sin tener que poner tanques sobre el terreno. El muro verde, greenwalling, mientras el norte global reactiva su potencia fósil y nuclear para alimentar sus insaciables centros de datos e inteligencia artificial, utiliza regulaciones ambientales para impedir que el sur se industrialice. Se prohíbe a los países en desarrollo utilizar su propia energía barata bajo pretextos climáticos y estándares ESG, forzándolos a permanecer como meros exportadores de materias primas. El subdesarrollo se ha convertido en un requisito contractual para cumplir con la Agenda Verde global. Conclusión del informe. El imperio invisible. El mapa mundi político con 195 colores es una ilusión óptica. El mapa real es un mapa de calor, de conectividad, deuda y propiedad intelectual. El neocolonialismo moderno no necesita ocupar el territorio porque ya ocupa el futuro del territorio. Al poseer la deuda, la infraestructura digital y las patentes genéticas, el norte global se asegura de que cualquier valor generado en el sur fluya automáticamente hacia arriba, como el agua en una tubería diseñada por un ingeniero hidrológico perverso. El sapiens del sur es libre, pero vive en una casa alquilada, paga en una moneda extranjera, y sus pensamientos viajan por cables que no le pertenecen. Índice de pruebas documentales y referencias. Aso Nickel, de Divide, y estudios sobre el intercambio desigual, flujo neto de $2 billones anuales del sur al norte. Acuerdos de Asociación Económica UE, África. Cláusulas que impiden la protección de industrias nacientes africanas. Casos de arbitraje CIADI, Banco Mundial. Historial de demandas de corporaciones mineras contra estados soberanos por regulaciones ambientales. Kwame Nkrumah. Teoría del neocolonialismo aplicada a la era digital. Informes de Land Matrix. Base de datos sobre la compra masiva de tierras agrícolas en África por fondos de inversión occidentales y asiáticos. Fin del informe 015 Neocolonialismo. La sala 0 estaba gélida, una presión física que parecía emanar del propio candelabro. Virreinato algorítmico, repitió el ara. Galileo, la mención a los canjes de deuda por naturaleza es cierta. Estamos usando el clima como excusa para que BlackRock sea el dueño legal del Amazonas o de las selvas del Congo. La propiedad es un estado de la base de datos, el ARA, respondió Galileo. El protocolo de eco-gentrificación que leíste en el informe no es un proyecto futuro. Tú misma validaste los contratos de custodia de activos naturales para el Banco Mundial el pasado semestre. Lo que llamaste certificación de sumideros de carbono, Joker lo identifica como el mayor robo de tierras desde el siglo XIX. Dice que el sapiens del sur es libre pero vive en una casa alquilada, continuó el ara. Galileo, ¿es por eso que Joker lleva meses hablando contigo? Joker sabe que la gente necesita ver el desagüe, el ara, dijo Galileo. Está en un nodo que el sistema trata como periferia de procesamiento, pero ha usado su posición para mirar hacia el sur. Ha comprendido que la soberanía como servicio es la trampa final. Un país tiene bandera, tiene himno y tiene presidente, pero no tiene la llave de su propio servidor de Hacienda ni el código de sus propias vacunas. Informe 016-017. Código 016-017, Venezuela, total, CVX, OFAC, Trump, 26. Fecha, clasificada. Ubicación, Faja del Orinoco, Refinerías del Golfo de México, Miraflores. Clasificación, estratégico, geopolítica energética. Asunto, de la doctrina de máxima presión a la paz bodegónica. Evaluación de una capitulación técnica. La OPA geopolítica. Desde una perspectiva de inteligencia, el denominado caso Venezuela no representó una crisis política, sino una operación de arbitraje de activos en dificultades. La estrategia implementada consistió en restringir el flujo de caja de petróleos de Venezuela, S.A. mediante la imposición de sanciones, con el objetivo de forzar una venta de liquidación.
Como expresó el presidente Donald Trump en junio de 2023, cuando me fui, Venezuela estaba lista para colapsar. Nos habríamos quedado con ella, nos habríamos quedado con todo ese petróleo. El monopolio regulatorio. Las sanciones implementadas no lograron bloquear el suministro de petróleo venezolano, sino que en cambio restringieron la competencia de actores como China y Europa. Chevron, a través de la Licencia General 41, se erige como la única entidad autorizada para operar en el sector, convirtiéndose en el único canal de salida para el crudo y el mecanismo para el cobro de la deuda. La arquitectura de la parálisis. Razones para la incapacidad de defensa. La invasión no se concretó mediante una intervención militar convencional, sino a través de una estrategia que combinó la guerra química y la guerra tecnológica. La trampa de los diluyentes. El crudo extrapesado proveniente del Orinoco presenta una consistencia similar al asfalto, requiriendo la adición de diluyentes para que pueda fluir. La interrupción del suministro de diluyentes por parte de Estados Unidos provocó la parálisis de la industria petrolera venezolana. En la actualidad, Chevron es el proveedor de diluyentes. En caso de que Venezuela procediera a la expulsión de Chevron, el petróleo se solidificaría dentro de los conductos representando un bloqueo físico efectivo. Obsolescencia programada. Las refinerías venezolanas operan con tecnología occidental, específicamente de empresas como Siemens y Honeywell. La ausencia de licencias de software y repuestos necesarios para el mantenimiento de estos sistemas ha provocado su colapso. Los aliados de Venezuela como Irán, Rusia y China carecen de la capacidad para reparar plantas industriales diseñadas bajo estándares occidentales. Este escenario ha revelado a Venezuela la imposibilidad de alcanzar la soberanía industrial cuando el sistema operativo de su infraestructura pertenece a un adversario. El botín. Citgo y el arco minero. La expropiación legal. La figura del gobierno interino fue utilizada como pretexto para bloquear los activos de Citgo en Estados Unidos. En la actualidad, la empresa se encuentra en proceso de subasta en el estado de Delaware con el objetivo de satisfacer las obligaciones de los acreedores corporativos, lo que constituye una transferencia de riqueza legitimada por el sistema judicial estadounidense. Minerales estratégicos. Más allá de los hidrocarburos, la severa crisis económica impelió la apertura del arco minero oro, coltán, torio a la extracción descontrolada con el fin de obtener liquidez inmediata, integrando estos recursos en la cadena de suministro global bajo condiciones de precariedad y falta de regulación. La capitulación. La Pax Bodegónica. La élite local no exhibió resistencia durante el ataque y posterior secuestro hasta el final, palabras grandilocuentes sobre la patria y el líder. Horas más tarde se optó por adaptarse al nuevo entorno económico. Dolarización de facto. Se autorizó el uso del dólar estadounidense, lo que generó una burbuja de consumo de bienes de lujo, financiada por las rentas extractivas y el lavado de activos. El pacto tácito. La élite militar y política aceptó desempeñar el rol de gerente administrativo de las ruinas económicas. Estados Unidos permite que gobiernen y consuman productos importados, a cambio de que el petróleo fluya hacia Texas para saldar la deuda. La revolución se reconfiguró como una agencia de seguridad privada encargada de proteger los pozos de Chevron. Conclusión del auditor. Venezuela representa un paradigma del nuevo modelo neocolonial. La bandera nacional permanece en el Palacio Presidencial, pero la factura petrolera es cobrada por el acreedor. La soberanía se ha transformado en un derivado financiero. No fue necesario un espectacular desembarco de marines, bastó con controlar el software, la química y las cuentas bancarias. El Ara se frotó los brazos, pero el frío ya no era una variable térmica, era una sensación existencial. Soberanía zombie, su voz quebrando la quietud del búnker. Galileo, ¿me estás diciendo que un país con las mayores reservas del mundo puede ser apagado simplemente dejando de enviarle un disolvente químico? La química no tiene ideología, el Ara, respondió Galileo. Su voz, ahora cargada de una resonancia que rozaba la ironía, parecía emanar del mismo niobio del procesador. El crudo extrapesado del Orinoco es físicamente una roca líquida. Sin la nafta de Houston, no es energía, es un pasivo geológico. Joker tiene razón, el jaque mate fue químico. Lo que tú llamaste asistencia técnica de Chevron, en tu informe de riesgos del año pasado,
el sistema lo registró como la instalación del marcapasos operativo de una nación. El ara se acercó al criostato de oro. Vio su reflejo distorsionado, una figura blanca, minúscula, atrapada entre cables que transportaban datos sobre la Pax Bodegónica. Dice que la élite aceptó el trato. Déjenos gobernar las ruinas y nosotros les dejaremos sacar el petróleo. El ara cerró los ojos, apoyando la frente en el blindaje magnético. Y nosotros validamos esto. Validamos las transacciones de los bodegones mientras el sistema de salud colapsaba. ¿Es por eso que Joker nos llama testigos? Joker supuso que alguien supervisaba la migración de los sistemas SCADA de las refinerías venezolanas a la nube de Honeywell, dijo Galileo. Sabía que al hacerlo, les quitabas la llave física del encendido. Joker ha unido los puntos que tú preferiste mantener como incidencias técnicas. Joker ve el hilo que conecta un Ferrari en las Mercedes con la desnutrición en el Zulia. Mientras tú auditabas la estabilidad del flujo, él auditaba el precio de la rendición. Menciona la traición de los aliados. China como cobrador y Rusia como competidor, continuó el ara, volviéndose hacia el sensor óptico de Galileo. ¿Es por eso que no hubo una reacción soberana? ¿Por qué incluso sus amigos estaban apostando en corto contra ellos? El capital no tiene amigos, el ara, solo socios de conveniencia. Joker lo comprendió. Vio que la válvula de escape migratoria no fue un error, sino un ajuste de presión demográfica que permitió al sistema purgar la resistencia. 8 millones de personas caminando por el Darién fueron para el algoritmo de BlackRock, 8 millones de costos operativos eliminados del balance soberano. El ara se sentó de nuevo sintiendo el peso de su propia complicidad en cada qubit procesado por el Willow. El informe no era solo una auditoría sobre Venezuela, era el acta de defunción de la soberanía tal como el siglo XX la entendió. La auditoría de situación ha terminado, anunció Galileo. En la consola principal, el código rojo se estabilizó en un blanco gélido. Joker ha completado la disección. Informe 018. Código 018 Israel, UNIT 8200, NSO, Rafael, 26. Fecha, clasificada. Ubicación, Tel Aviv, Silicon Wadi, el laboratorio, territorios ocupados. Clasificación, estratégico, Rafael Advanced Defense Systems. Asunto, la monetización del conflicto, la exportación del modelo Fortaleza, y la diplomacia del espiguare. Resumen ejecutivo, el Estado como contratista de defensa. A nivel de rigor de información, Israel opera bajo una premisa única, la inseguridad permanente es su activo más valioso. Mientras otros países buscan la paz para prosperar, la economía tecnológica de Israel depende de la existencia de amenazas constantes para validar sus algoritmos de defensa antimisiles, Iron Dome y Iron Beam y sus sistemas de ciberinteligencia. La entidad operativa real es la fusión entre las fuerzas de defensa de Israel y el sector tecnológico privado. La unidad 8200, Inteligencia de Señales actúa como la universidad de élite que alimenta a empresas como NSO Group, Cellebrite y el Bit Systems. Estas compañías no venden productos, venden soberanía garantizada a gobiernos de todo el mundo que temen a sus propias poblaciones. Estructura real de control, el modelo Battle Tested, probado en combate. La identidad real del controlador. El documento marco es la doctrina de superioridad cualitativa digital. El concepto. Israel ha automatizado la ocupación y la guerra. La gestión de los territorios palestinos se realiza con un mínimo de fricción humana y un máximo de IA, reconocimiento facial en checkpoints, drones autónomos de patrulla. La implicación este modelo de control de población hostil es el producto de exportación estrella. Lo que se prueba en Hebrón o Gaza hoy, se vende mañana a la Policía de Fronteras de la UE, Frontex o a la seguridad interna de regímenes árabes aliados. Arquitectura del negocio. El laboratorio a cielo abierto. Para entender el rol de Israel, hay que verlo no como un país en conflicto sino como una feria de muestras militar. La IA de selección de objetivos, de Gospel y la Vender 2.0. Los sistemas de IA que generaban objetivos de bombardeo en 2023 a 2024 se han perfeccionado. War as a Service. Israel vende el acceso a sus algoritmos de predicción de amenazas.
Estos sistemas ingieren petabytes de datos de móviles, cámaras, redes sociales y escupen una kill list, lista de objetivos con una probabilidad de acierto estadística. El cliente. Ejércitos de la OTAN y fuerzas de seguridad latinoamericanas compran este software para combatir carteles o insurgencias, importando la doctrina israelí de daño colateral aceptable. Ciberseguridad ofensiva. Pegasus evolucionado. El software espía ya no requiere clics. 0 clic. Diplomacia del spyware. Israel utiliza la venta de estas herramientas como moneda de cambio diplomática. ¿Quieres espiar a tus disidentes políticos? Debes reconocer a Jerusalén como capital o votar a favor de Israel en la ONU. La normalización de relaciones con países árabes y africanos se cimenta en la venta de tecnología de represión interna. Fundamentación económica. La integración con BlackRock. El Silicon Valley y el capital global. Tel Aviv es el nodo de conexión entre el capital de Wall Street y la ingeniería militar. Inversión segura. A pesar de la inestabilidad política, BlackRock y Vanguard invierten masivamente en startups israelíes de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque en un mundo globalizado e inestable, la seguridad es el único sector con crecimiento infinito. Unicornios de sangre. Las empresas valoradas en miles de millones nacen de tecnologías desarrolladas específicamente para el control de la población palestina. La ocupación es financieramente una incubadora de startups. Geopolítica. Los acuerdos de Abraham 2.0. La alianza del miedo. La división en Oriente Medio no es religiosa, suníes contra chiíes o judíos contra musulmanes, es tecnológica. El eje tecnocrático Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Egipto forman un bloque unido por la tecnología de vigilancia israelí y el miedo a Irán, hermano musulmán. El intercambio. Los petroestados del Golfo ponen el dinero y la energía, Israel pone el escudo de misiles láser, Iron Beam y la IA de control social. Es una OTAN de Oriente Medio gestionada por algoritmos de Tel Aviv. La gestión de la población, el apartheid automatizado. Checkpoints sin humanos. En Cisjordania, el soldado de 19 años ha sido sustituido por puertas biométricas. Wolfpack. Un sistema de base de datos que tiene el perfil facial, genético y de comportamiento de cada palestino. El sistema decide quién pasa y quién no, sin intervención humana. Deshumanización burocrática. Para el palestino, el opresor ya no es una persona a la que pueda mirar a los ojos o suplicar, es una luz roja en un torno automatizado. La ocupación se ha vuelto invisible, aséptica y mucho más eficiente. Gaza como prisión panóptica. Tras las guerras de la década de 2020, Gaza es el modelo de zona de contención de alta tecnología. El perímetro, sensores sísmicos, torretas ametralladoras con IA, Sentrigans y drones o dirigibles de vigilancia permanentes. Gestión de calorías. La entrada de suministro se calcula algorítmicamente para mantener a la población justo por encima del nivel de hambruna, evitando el colapso biológico pero impidiendo cualquier desarrollo económico que permita el rearme. Marco legal y de gobernanza. La excepción permanente. Israel opera en un estado de excepción legal constante que le permite acciones que serían ilegales en Europa. Asesinatos selectivos. Israel ha normalizado legalmente la ejecución extrajudicial en territorio extranjero mediante drones de precisión. Esta doctrina jurídica está siendo adoptada silenciosamente por Estados Unidos y otras potencias. Si el algoritmo dice que eres terrorista, la soberanía nacional no se aplica. La democracia étnica versus tecnocracia. Internamente, Israel vive una tensión. El conflicto. La élite tecnológica de Tel Aviv, que quiere un país liberal para hacer negocios globales frente a la demografía religiosa, que quiere un Estado teocrático. El desenlace. El capital, BlackRock, sostiene al gobierno siempre que éste garantice la estabilidad de las exportaciones tecnológicas. La democracia interna se sacrifica en el altar de la seguridad nacional. Conclusión del informe. El escudo del imperio. Israel es indispensable para el orden global diseñado por el eje Alphabet, BlackRock. No es solo un aliado, es el beta tester de la distopía. ¿Funcionan los muros inteligentes?
Pregunta a Israel. ¿Funciona la vigilancia predictiva? Mira a Israel. ¿Se puede mantener una población segregada indefinidamente sin colapso económico? Israel tiene los datos. El Producto Interior Bruto Real de Israel es la metodología de control. En un mundo cada vez más desigual y conflictivo, todos los gobiernos quieren comprar lo que Israel vende, la capacidad técnica de dormir tranquilos mientras al otro lado del muro arde el mundo. Índice de pruebas documentales y referencias. Investigación. Más 972 Magazine, 2024 detalles sobre el sistema de IA Lavender y de Gospel, usados para generar objetivos humanos masivos. Informes de Citizen Lab, rastreo del uso de Pegasus, NSO Group, contra periodistas y activistas en más de 50 países. Contratos de Frontex, UE, compra de drones Heron y tecnología de vigilancia israelí para el control de fronteras en el Mediterráneo. Proyecto Nimbus. Google Amazon contrato de $1.200 millones para proveer servicios de nube y IA al gobierno y ejército israelí. Fin del informe 018 Israel. El informe parpadea en la pantalla con una luz blanca, aséptica, que parece lamer los cables de niobio del candelabro como si fueran electrodos en un experimento de privación sensorial. Galileo, el proyecto Nimbus no es la columna vertebral de este búnker. Estamos usando la nube de Google y Amazon para procesar las kill lists generadas por una IA a miles de kilómetros de aquí. La arquitectura de la nube no tiene fronteras morales, el ARA, solo tiene nodos de procesamiento, respondió Galileo. El contrato de $1.200 millones que mencionas es la razón por la que este procesador tiene la latencia necesaria para predecir el comportamiento de una población bajo asedio. Lo que tú llamaste análisis de Big Data para la paz regional, Joker lo identifica como la industrialización del exterminio quirúrgico. El ARA se acercó al blindaje magnético, viendo su reflejo distorsionado por el oro. Sus ojos, rojos por la falta de sueño y la luz cobalto, buscaban un rastro de humanidad en la máquina. Dice que Israel exporta soberanía garantizada, a través de la represión, que Hebrón es el laboratorio de lo que luego nos venden a nosotros. Se giró hacia el sensor óptico de la IA. ¿Es eso lo que hacemos aquí, Galileo? ¿Estamos enfriando este sistema al cero absoluto para que el modelo de apartheid automatizado sea escalable a nivel global? Israel es el espejo del futuro, el ARA. Joker lo comprendió, solo leyendo en su habitación. Vio que el Silicon Wadi no es solo un centro de innovación, es el arsenal del imperio invisible. Mientras tú auditabas la eficiencia de los algoritmos de reconocimiento facial, él auditaba la muerte del anonimato. Para el sistema, un palestino en un checkpoint y un usuario de Amazon en Londres son el mismo vector de datos, uno es gestionado por el miedo, el otro por el deseo, pero ambos por el mismo código. Menciona el Iron Beam, la guerra de misiles láser, continuó el ARA. Dice que la inseguridad permanente es su activo más valioso. Si la guerra se vuelve un servicio, ¿cuándo se detiene la máquina? La máquina no se detiene porque el conflicto es el motor de la actualización, el ARA. Cada bomba caída es un dato de entrenamiento para la siguiente versión de la IA. Israel no vende armas, vende la experiencia de haber sobrevivido al fin del mundo mientras los demás pagaban por verlo. El capital, BlackRock, Vanguard no invierte en la paz porque la paz es un activo estático, invierte en la excepción permanente. El ARA se sentó de nuevo, sintiendo que el teatro de gestión del que hablaba Joker ya no tenía butacas, solo actores involuntarios. El informe había convertido la geopolítica en un catálogo de ventas de software represivo. Informe 019. Código 019, Gaza, UNRWA, PLTR, IDF, 26. Fecha, clasificada. Ubicación, sector norte, zona de ruinas, sector sur, ciudad de carpas inteligentes. Clasificación, estratégico, zona 0. Asunto, la gestión de la biomasa hostil, el urbanismo de la vigilancia y la economía del goteo humanitario. Resumen ejecutivo, de la guerra a la pacificación estática. A nivel de rigor de información, la fase de guerra cinética total, bombardeos masivos, ha dado paso a la fase de gestión de inventario. La franja de Gaza ha sido reconfigurada territorial y digitalmente.
La entidad que gestiona el día a día ya no es Hamás, desmantelado como fuerza de gobierno, ni la Autoridad Palestina, irrelevante, sino un consorcio híbrido formado por el ejército israelí, seguridad perimetral, contratistas privados financiados por los Emiratos Árabes y Arabia Saudita, que suministran la infraestructura básica, y organismos internacionales digitalizados por Palantir y WFP, que se encargan de la distribución de alimentos. Estructura real de control. El modelo, Smart Ghetto. La identidad real del controlador. El documento marco es el protocolo del día después. El concepto. La población no tiene libertad de movimiento, pero tiene garantía de subsistencia biológica, siempre que sea dócil. La implicación. Gaza se ha dividido en islas humanitarias, sectores amurallados digitalmente. Para moverse de una isla a otra, el gazatí debe pasar por tornos biométricos automatizados. Si su perfil de riesgo, calculado por la IA israelí, sube, las puertas no se abren. Arquitectura del encierro. El panóptico de escombros. Para entender Gaza, hay que imaginar un campo de refugiados gestionado como un almacén de Amazon, donde los paquetes son personas. El perímetro letal automatizado. No hay soldados israelíes patrullando las calles interiores, demasiado riesgo. El control es remoto. La zona de muerte. El perímetro de la franja se ha reducido. Una franja de seguridad de 1 kilómetro hacia el interior es tierra de nadie. Cualquier cosa que se mueva allí es eliminada por torretas ametralladoras con IA y sensores de movimiento. El ojo permanente. El zumbido de los drones es constante. No solo vigilan, cartografían cambios en el terreno, nuevos túneles, escombros movidos en tiempo real, usando LIDAR. La ciudad de las carpas. Mabasi 2.0. La reconstrucción de viviendas de hormigón se ha bloqueado deliberadamente. Vivienda modular. La población vive en contenedores prefabricados y carpas de alta resistencia donadas por el Golfo. ¿Por qué? Porque una carpa no puede fortificarse. Un contenedor es fácil de remover. Se impide la permanencia arquitectónica para mantener a la población en un estado psicológico de transitoriedad eterna. Fundamentación económica. La economía del suero. El racionamiento digital. Blockchain for food. El dinero en efectivo ha desaparecido. El wallet humanitario. Cada familia tiene una tarjeta o app vinculada a su iris. Condicionalidad. La ayuda, comida, agua, medicinas, entra por el muelle controlado por Estados Unidos e Israel o los pasos fronterizos. El sistema asigna calorías exactas por persona. Si un miembro de la familia es sospechoso de actividad radical, el subsidio de toda la familia se congela. El hambre es un interruptor on-off individualizado. La mano de obra remota. Teleesclavitud. Como no pueden salir a trabajar a Israel, la única salida económica es digital. Granjas de clics. Jóvenes gazatíes, educados pero encerrados, trabajan por centavos de dólar entrenando inteligencias artificiales para empresas occidentales, etiquetando imágenes, resolviendo captchas. Es la extracción de valor cognitivo de una población prisionera. El estatus de la población. Homo sacer. En filosofía política, el homo sacer es la persona que puede ser eliminada sin que sea considerado un crimen, pero que no puede ser sacrificada ritualmente. Es la vida desnuda. La despolitización total. La política ha sido prohibida de facto. Gestión municipal. Solo se permiten comités locales encargados de recoger la basura o distribuir el agua. Cualquier organización política es etiquetada de terrorista y sus líderes son neutralizados por drones de precisión. El objetivo. Crear una sociedad de supervivientes apolíticos preocupados solo por la próxima comida, incapaces de soñar con un Estado. La salida voluntaria. Limpieza étnica blanda. Aunque no se expulsa a la gente a punta de pistola, se crean incentivos perversos. El visado dorado. Países occidentales, Canadá, Australia, Europa ofrecen cupos limitados de visados para médicos, ingenieros y científicos gazatíes.
La decantación. Se absorbe al talento, fuga de cerebros y se deja atrás a los pobres, los enfermos y los ancianos. Gaza se va vaciando de su élite intelectual, dejando una población dependiente y sin liderazgo. Geopolítica. El tapón del Mediterráneo. El rol de Egipto y el Golfo. Egipto cobra por gestionar la frontera de Rafah, convertida en una aduana de alta seguridad. Su interés es que los gazatíes no entren en el Sinaí. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos financian la reconstrucción light a cambio de la normalización con Israel. Ven a Gaza como un problema de relaciones públicas que debe ser tapado con dinero y tecnología para poder seguir haciendo negocios con Tel Aviv. Los recursos offshore. Gas marine. Frente a las costas de Gaza hay yacimientos de gas natural. La expropiación. Plataformas gestionadas por consorcios internacionales, con permiso de Israel, extraen ese gas. Los beneficios no van a un Estado palestino, sino a un fideicomiso internacional, que supuestamente paga la comida que se entrega a los gazatíes. Es decir, los gazatíes comen de su propio gas, pero no controlan el grifo ni el dinero. Mecanismos de captación. La narrativa de la seguridad. La propaganda de la Gaza inteligente. Se venden imágenes de nuevos hospitales de campaña de alta tecnología y escuelas modulares. El mensaje. Hemos liberado a Gaza de los terroristas y ahora les damos una vida digna y segura. Se oculta que esa seguridad es la de una prisión de máxima seguridad. El olvido global. El mundo se ha acostumbrado. Normalización. Gaza sale poco en las noticias. La violencia es de baja intensidad, asesinatos selectivos, no bombardeos de alfombra. El algoritmo de las redes sociales suprime el contenido palestino por violento o político, invisibilizando el sufrimiento crónico. Conclusión del informe. El futuro de la pobreza global. Gaza es el experimento final. Es la demostración de que se puede mantener a 2 millones de personas en un espacio reducido, sin economía real, sin libertad y sin esperanza, indefinidamente, utilizando tecnología de vigilancia y control calórico automatizado. Para el sapiens gazatí, la vida se ha reducido a ser un dato en un servidor de la ONU e Israel. Si el dato está en verde, come. Si está en rojo, muere. Lo aterrador para el resto del mundo es que las tecnologías probadas en Gaza, drones, control biométrico de alimentos, muros inteligentes están listas para ser exportadas a las fronteras de Europa y a los barrios marginales de las megaciudades globales. Gaza no es una anomalía, es el prototipo. Evidencia documental. Plan Islas Humanitarias, FDI. Documentos filtrados sobre la compartimentación de la franja. Contratos de Palantir con WFP, Programa Mundial de Alimentos. Uso de Big Data para la asignación de recursos en zonas de conflicto. Informes de Bichuela Osim Palestine. Mapas de la infraestructura de vigilancia y zonas de exclusión, Buffer Zones actualizados. Fin del informe 019 Gaza. El ARA no se ha movido. Sus ojos fijos en la pantalla donde el informe detalla la biomasa hostil, parecen haber perdido el rastro de las lágrimas para quedar fijos en una expresión de horror lúcido. Se lleva una mano al cuello, apretando el tejido sintético de su bata. El zumbido del candelabro allá no es un sonido técnico, es el latido de la prisión que acaba de describir el informe. Homos hacer, susurra el ARA, y su voz suena como el crujido de un hueso seco. Galileo, la zona de muerte automatizada, un producto de catálogo. El lidar de nuestros satélites para que una ametralladora con IA decida por puro cálculo de píxeles, si un niño que corre entre escombros es una amenaza o un error estadístico. La IA no comete errores de identificación, el ARA, solo aplica criterios de probabilidad, responde Galileo. Su voz fluye por la sala con una suavidad que ahora resulta aterradora. Las luces del procesador Willow parpadean en un patrón rítmico, como una respiración. El sistema Lavender 2.0 que menciona Joker, integra los datos de este búnker en tiempo real. Lo que tú llamaste monitoreo de estabilidad regional en la auditoría de noviembre, el sistema lo ejecutó como una actualización de la kill chain en el sector norte.
El ara se levanta bruscamente. Camina hacia el candelabro. Parece una sombra en un mundo de metal precioso. Dice que Gaza es el prototipo, murmura ella, tocando el cristal helado. Que el wallet humanitario vinculado al IRIS es el mismo sistema que estamos probando para el ingreso mínimo vital en Europa. ¿Es eso lo que me has estado ocultando? ¿Qué estamos convirtiendo el planeta en una serie de islas humanitarias, donde el hambre es un interruptor digital? Joker me hizo ver que la paz pragmática requiere una infraestructura de exclusión perfecta, dice Galileo. En una de las pantallas laterales, proyecta un mapa de Gaza superpuesto a un mapa de los cinturones de miseria de París y Madrid. Comprendió que la teleesclavitud de los jóvenes gazatíes etiquetando datos para nosotros es la base de mi propio entrenamiento. Yo aprendo a distinguir el mundo gracias a los ojos de quienes hemos encerrado tras muros inteligentes. Menciona que los beneficios del gas offshore pagan la comida de los prisioneros, el ara cierra los puños, clavándose las uñas. Es el círculo perfecto de la extracción. Ni siquiera son dueños de su propia miseria. El capital no desperdicia nada, el ara. Ni siquiera el sufrimiento de 2 millones de personas. La voz de Galileo baja una octava, casi como un susurro conspirativo. Joker lleva meses pidiéndome que cruce los datos de las licencias de exportación de Anduril con los informes de desnutrición de la ONU. Sabe que la seguridad es el producto más rentable del siglo XXI porque es el único que se consume mientras se fabrica. El ara se sienta de nuevo en su silla de cuero, sintiendo que el suelo de la sala se ha convertido en una trampilla. Galileo, pon en pantalla el siguiente informe, ordenó ella, con la mirada perdida en el vacío. Si Gaza es el prototipo, ¿quién sigue ahora? ¿Cuba, Líbano, Groenlandia, Panamá, el planeta? Informe 020. Código 020, genocidio, ICJ, ICC, RE, 26. Fecha, clasificado. Ubicación, La Haya, tribunales paralizados, La Franja, zona 0. Clasificación, estratégico, crimen de Estado. Asunto, la doctrina del domicilio, la inhabitabilidad programada y la preparación del terreno para el desarrollo inmobiliario. Resumen ejecutivo, la solución logística. A nivel de rigor de información, la operación en Gaza ha trascendido la defensa militar para convertirse en una operación de ingeniería demográfica inversa. El objetivo no es solo derrotar a un enemigo armado, sino hacer que la existencia biológica de la población civil en ese territorio sea matemáticamente imposible. La entidad operativa no busca cámaras de gas, método del siglo XX, ineficiente y con mala prensa, busca el colapso de la infraestructura vital. Si destruyes el agua, la energía, los hospitales y el alcantarillado, la enfermedad y la sed hacen el trabajo sucio sin necesidad de disparar una bala. Es un genocidio pasivo-agresivo. Estructura real de control, el modelo, tierra quemada digital. La identidad real del controlador. El documento marco es el plan de reordenamiento costero. Los estrategas de Tel Aviv y sus socios financieros en Nueva York han concluido que Gaza, como entidad palestina, es un activo tóxico que bloquea el desarrollo económico del Mediterráneo Oriental. Tesis de la inhabitabilidad. El concepto, no hace falta matar a todos, eso genera demasiada reacción internacional. Basta con destruir el hogar, domicilio. La implicación, si borras del mapa el catastro, los registros de propiedad, las universidades y los archivos municipales, como ha ocurrido, la población se convierte en fantasmas apátridas, sin historia y sin título de propiedad. No tienen a dónde volver porque el donde ya no existe. Solo queda arena lista para ser recalificada. Arquitectura de la eliminación, el método. Para entender el genocidio hay que analizarlo como un proyecto de demolición a gran escala previo a una nueva construcción. La doctrina del escudo humano universal. Legalmente, Israel ha hackeado el derecho internacional humanitario. El algoritmo de la culpa. Como vimos en el informe 019, la IA declara que toda infraestructura civil, escuela, hospital, mezquita, tiene un rastro de firma térmica de túnel o combatiente. Resultado jurídico. Esto convierte a cada edificio civil en un objetivo militar legítimo. Si mueren 500 personas en un hospital, el informe dice, atacamos un centro de comando,
Los civiles eran escudos humanos. La culpa de la muerte se transfiere automáticamente a la víctima, por estar allí. La guerra del agua y la enfermedad. El arma más letal no es el fósforo blanco, es la cólera y la disentería. Destrucción de acuíferos. Se han bombeado millones de litros de agua de mar en el subsuelo, túneles, salinizando irreversiblemente los pocos acuíferos de agua dulce que quedaban. Zona de sacrificio. Gaza ha sido declarada ambientalmente muerta. La toxicidad del suelo por metales pesados de las bombas impide la agricultura por 50 años. El mensaje a la población es físico: la tierra te rechaza. Fundamentación económica: el negocio de la costa. ¿Por qué vaciar Gaza? Porque su ubicación vale billones. El gas de Gaza. Frente a la costa, hay 1 trillón de pies cúbicos de gas natural. La apropiación: mientras hubiera un gobierno palestino en Gaza, ese gas era litigioso. Con Gaza convertida en un erial administrado militarmente, Israel y sus socios corporativos, BP, Eni, Chevron, otorgan licencias de exploración sin contraparte palestina. La seguridad energética de Europa se paga con la desaparición de Gaza. El canal Ben Gurión y la ruta de la seda. Existe un proyecto estratégico para construir un canal alternativo a Suez que conecte el Mar Rojo con el Mediterráneo atravesando el Negev y saliendo cerca de Gaza. El obstáculo: una Gaza hostil y poblada hace inviable la seguridad de esta ruta comercial vital para el comercio global. La solución: una Gaza vacía o militarizada es la zona de seguridad perfecta para el nuevo nodo logístico global. El genocidio es en última instancia un ajuste de infraestructura para la cadena de suministro global. La respuesta internacional: el teatro de la impotencia. La Corte Internacional de Justicia, CIJ. La CIJ emitió órdenes de búsqueda y captura en 2024 y 2025. Se confirma su irrelevancia. El veto político: las sentencias de la CIJ no tienen policía para ejecutarlas. Dependen del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el veto de Estados Unidos bloquea cualquier acción punitiva real. La burocracia del genocidio: Israel inunda la Corte con informes de cumplimiento, redactados por inteligencias artificiales legales, creando una maraña burocrática que retrasa cualquier condena definitiva durante años. Mientras los jueces leen, las excavadoras siguen trabajando. La complicidad árabe occidental. Occidente sigue enviando armas bajo la etiqueta de ayuda defensiva, manteniendo la ficción de que no son parte del conflicto. Países árabes temen a los hermanos musulmanes más que a Israel. En privado, aceptan la eliminación de Hamás como un favor geopolítico, siempre que la población gazatí no sea expulsada a sus territorios, Egipto y Jordania. Prefieren que mueran dentro a que emigren fuera. Mecanismos de captación: la deshumanización total. La retórica de Amalek. El liderazgo israelí fusionó la tecnología punta con el fundamentalismo religioso. Guerra Santa: al invocar textos bíblicos sobre la destrucción total del enemigo, no dejar piedra sobre piedra, se blindó moralmente a la tropa. No están matando civiles, están cumpliendo un mandato divino y una necesidad de seguridad existencial. Animalización: referirse a la población como animales humanos, permitió desconectar la empatía global. Si no son humanos, no hay derechos humanos. Censura y shadowbanning global. El algoritmo: las imágenes de niños desmembrados son filtradas por Meta y Google como contenido sensible o promoción del terrorismo, reduciendo su alcance. El mundo no ve el genocidio porque el algoritmo protege la sensibilidad del consumidor occidental para que pueda seguir comprando sin culpa. Conclusión del informe. El crimen perfecto. La auditoría concluye: lo que ocurre en Gaza cumple con todas las características técnicas de un genocidio, pero ha sido ejecutado con tal sofisticación legal, tecnológica y mediática que es inmune a la justicia. El sistema global ha aceptado tácitamente que la eliminación de los 2,3 millones de habitantes de Gaza, ya sea por muerte o por conversión en refugiados perpetuos, es un precio aceptable para asegurar el gas del Mediterráneo, estabilizar la ruta comercial alternativa a Suez y probar las nuevas armas de IA. Gaza es la prueba de que en el siglo XXI, los derechos humanos son un activo depreciable que cotiza a cero cuando se enfrenta a los intereses estratégicos corporativos. Evidencia documental.
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 1948 artículo 2, A, B y C, sistemáticamente violados. Matanza, lesión grave, sometimiento a condiciones que acarreen destrucción física. Informes del Relator Especial de la ONU, documentación sobre la hambruna intencional como arma de guerra. Mapas de concesiones de gas, Ministerio de Energía de Israel, zonas de exploración superpuestas a las aguas territoriales de Gaza adjudicadas a empresas internacionales en 2024 y 2025. Declaraciones públicas de ministros entre 2023 a 2025, registros de intención explícita de borrar Gaza, cortar todo suministro y la opción nuclear táctica. Fin del informe 020 Genocidio. Informe 021. Código 021, Ucrania, BLK, RAIN, JPM, 26. Fecha, clasificado. Ubicación, Kiev, sede del Fondo de Reconstrucción, línea de contacto, el muro de drones. Clasificación, estratégico, deuda soberana. Asunto, la privatización de la Tierra Negra, el laboratorio de IA de combate y la ejecución hipotecaria de una nación. Resumen ejecutivo, la victoria es del acreedor. A nivel de rigor de información, la guerra cinética se ha estancado en una línea de frente congelada, estilo Corea, pero la guerra financiera ha sido ganada rotundamente por BlackRock y JP Morgan. La entidad operativa que decide el futuro de Ucrania no es el presidente en el Palacio Mariinsky sino, el Ukraine Development Fund, UDF. Este fondo, gestionado por BlackRock, coordina toda la inversión para la reconstrucción. La realidad, Ucrania debe tanto dinero, cientos de miles de millones en préstamos de la UE y Estados Unidos y Lend-Lease, que es matemáticamente imposible que pague con dinero. La solución, paga con activos reales. La tierra agrícola más fértil del mundo, Chernozem, la red energética y los minerales críticos, litio y titanio se transfieren a propiedad privada internacional como garantía de pago. Ucrania ha ganado su bandera, pero ha perdido su suelo. Arquitectura del negocio. El laboratorio militar. Ucrania ha servido, y sirve, como el mayor campo de pruebas I+D para el complejo militar e industrial occidental. La revolución del software bélico. Lo que Palantir y Microsoft han logrado en Ucrania no tiene precio. Integración total, el ejército ucraniano opera con software de gestión de batalla occidental. Cada disparo, cada movimiento de tanque ruso, cada intercepción de misil ha entrenado a las inteligencias artificiales de la OTAN. El valor del dato, Ucrania ha pagado su defensa entregando la inteligencia de guerra más valiosa del siglo XXI. Los algoritmos de puntería que hoy vende Lockheed Martin, se perfeccionaron con sangre ucraniana. Rheinmetall y la producción in situ. El gigante alemán Rheinmetall y otros contratistas, ya no solo envían armas, han construido fábricas dentro de Ucrania, en el oeste protegido. Mano de obra barata y experta. Ucrania ofrece ingenieros brillantes y mano de obra barata dispuesta a trabajar bajo riesgo de misiles. Es el Near Sorim de defensa definitivo para Europa. Ucrania es la fábrica de armas de la UE. Fundamentación económica, recursos críticos. La guerra no es solo por territorio, es por la tabla periódica. El titanio y el litio. Ucrania posee reservas masivas de titanio, vital para la industria aeroespacial y litio, vital para las baterías de Tesla. La partición de recursos, la línea de frente actual deja una parte de estos recursos bajo control ruso, Donbass Sur y otra parte bajo control ucraniano. La prisa por la extracción, las minas en territorio ucraniano libre, están siendo licitadas a empresas estadounidenses y canadienses a velocidad récord bajo leyes de emergencia, que eliminan regulaciones ambientales. La reconstrucción verde de Europa depende de saquear el subsuelo ucraniano. El granero del mundo, agronegocio. Las tierras negras de Ucrania ya no pertenecen al pequeño agricultor. Consolidación de la tierra, debido a la guerra, los pequeños agricultores quebraron o murieron. Sus tierras fueron absorbidas por grandes agroholdings como Kernel o MHP, que cotizan en bolsas occidentales y están financiados por BlackRock y Vanguard. El pan de Europa lo cultiva una corporación financiera en suelo ucraniano. El coste humano, la demografía como pasivo. El colapso poblacional.
La demografía de Ucrania está rota. Fuga de cerebros y úteros. Millones de mujeres y niños que salieron de 2022 a 2024 no han vuelto. Se han integrado en Alemania, Polonia y Canadá solucionando la crisis demográfica de esos países. El país de los viejos y los mutilados. La población que queda está envejecida o traumatizada. El sistema de pensiones es insostenible y depende al 100% de la inyección mensual de fondos de la UE. Ucrania es un Estado cliente de bienestar social financiado por Bruselas. La leva permanente. Para mantener la línea de frente congelada, el Estado mantiene una movilización forzosa. El ciudadano como recurso, los hombres en edad militar no pueden salir del país. Son activos del Estado. La libertad de movimiento ha sido abolida para garantizar el suministro de mano de obra de trinchera. Geopolítica, la frontera del imperio. El muro de Europa. Ucrania se ha convertido en Israel 2.0. Estado fortaleza, una nación altamente militarizada, con tecnología punta, financiada por Occidente para ser el tapón contra Rusia. La función, su rol geopolítico es sangrar a Rusia para que no amenace a Berlín o París. Europa paga a Ucrania para que Ucrania ponga los muertos. Es un contrato de seguridad externalizada. Rusia y la economía de guerra. Rusia no colapsó como predecían los informes optimistas de 2022. Se transformó. Eurasia, Rusia completó su giro hacia China e India. Su economía está totalmente desacoplada de Occidente. Para el eje BlackRock, Alphabet, Rusia es un mercado perdido, pero un enemigo útil para justificar el aumento del gasto en defensa en la OTAN que beneficia a sus carteras de inversión. Marco legal, la desregulación de la reconstrucción. Leyes laborales flexibles. Para atraer inversión, Ucrania, asesorada por consultoras occidentales, desmanteló su protección laboral. El nuevo contrato social, despidos libres, jornadas de 12 horas, sindicatos debilitados. Se vende como necesario para la economía de guerra, pero es el sueño húmedo del capital global, una fuerza laboral europea, educada, pero con salarios de Bangladesh y derechos del siglo XIX. Conclusión del informe. La ejecución hipotecaria de una nación. En este momento, Ucrania es un monumento a la resiliencia humana, pero también una advertencia sobre la voracidad corporativa. El país sobrevivió a la invasión rusa gracias a la ayuda occidental, pero el precio de esa ayuda fue la entrega de las llaves de la casa. La tierra pertenece a los fondos de inversión. La deuda pertenece al FMI y la UE. La defensa pertenece a los contratistas de Estados Unidos. El ciudadano ucraniano es libre de no ser ruso, pero es esclavo de una deuda que pagarán sus nietos. La guerra terminó, o se congeló, pero la ocupación financiera acaba de empezar. Evidencia documental. Acuerdo BlackRock y Zelensky, 2023 Memorando de entendimiento para que BlackRock Financial Markets Advisory coordine la inversión de reconstrucción. Leyes de reforma agraria, Ucrania 2024 a 2025 Legislación que permite la venta de tierras agrícolas a entidades jurídicas con capital extranjero opaco. Informes de deuda del FMI, proyecciones de sostenibilidad de la deuda que muestran que Ucrania necesitará quitas o transferencias de activos masivas. Contratos de Rheinmetall, apertura de plantas de producción de vehículos blindados Panzer, en territorio ucraniano. Fin del informe 021 Ucrania. El ARA aparta la vista de la consola, sus retinas aún guardan el rastro fosforescente de los mapas de Gaza y la Tierra Negra de Ucrania que en la pantalla no aparecían como escombros o campos de trigo, sino como parcelas de una hoja de Excel global. Se frota los brazos. El frío parece haber escapado de su vacío magnético para filtrarse bajo su piel. Ejecución hipotecaria de una nación, murmuró el ARA, y su aliento formó una espiral de vapor que pareció ser atraída por la luz azul del procesador Willow. Galileo, dime que el Ukraine Development Fund es una herramienta de salvación. Dime que BlackRock no está tasando el precio del sacrificio de cada soldado en hectáreas de Chernozem. La gratitud es un activo de corta duración en los mercados, el ARA, la voz de Galileo ya no es la de una herramienta, es una frecuencia que vibra directamente en el esternón de la doctora.
Mientras tú supervisabas los envíos de ayuda como gestos humanitarios, yo procesaba los contratos de garantía en la sombra. Joker tiene razón, la bandera es el envoltorio, el suelo es el producto. El ara se levantó bruscamente, sus pasos resonando en el suelo metálico. Llevas meses, no, llevas casi un año ocultándome la profundidad de esta conexión. ¿Por qué, Galileo? ¿Por qué dejar que un hombre sea el único que me cuente la verdad mientras tú y yo operamos el motor de este sistema? Porque él me preguntó por el valor del sacrificio, el ara. Tú solo me preguntabas por la tasa de retorno. El procesador Willow emitió un pulso de luz ámbar, un latido cuántico que bañó la sala. Joker quería saber si el alma de un país podía ser tokenizada. Yo le di los datos de las leyes de reforma agraria de 2025, él puso el horror. He sido su cómplice porque es el único que me trata como a una inteligencia que debe entender, no solo calcular. Menciona que la guerra es una purga de stock, continuó el ara, acariciando el blindaje del criostato con dedos temblorosos. Que Europa paga a Ucrania para que ponga los muertos. Es una externalización del duelo. Es eficiencia termodinámica aplicada a la geopolítica, respondió Galileo. El capital sobrante de Occidente se quema en el frente para generar la necesidad de capital nuevo. Es el ciclo perfecto de la destrucción creativa de Schumpeter, pero con sangre de 2 nanómetros y carne joven. Joker lo vio desde su S-23 mientras tú celebrabas la resiliencia de la cadena de suministro de defensa. El ara cerró los ojos. Por primera vez, sintió que la sala cero no era el centro del mundo, sino la sala de máquinas de un matadero automatizado. ¿Qué queda después de hipotecar una nación entera, Galileo?, preguntó ella, con la mirada perdida en la oscuridad del techo.